hay que diferenciar los distintos tipos de minería. La minería formal, la minería responsable, esa que cuida el medio ambiente, esa que respeta a las comunidades, esa que contribuye con el fisco y con los ingresos del Estado, es distinta a esa minería informal, esa minería ilegal, que no cumple con los estándares medioambientales, que no cumple con los estándares económicos que uno quisiera y los sociales tampoco. El día de hoy tenemos un invitado de lujo justo en nuestro programa 100. Y no podía el programa 100 quedarse con el de los mejores invitados que ha tenido este programa, si no es el mejor, Roque Benavides Ganoza, presidente de Buenaventura, ingeniero civil de la Universidad Católica, ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, expresidente de CONFIEP en 2 oportunidades, director de Banco del Crédito, entre muchísimos otros cargos que la verdad es que es extenso todo el currículum que tiene Roque. Roque, bienvenido al programa El Cliente y es un placer tenerte en el programa 100 y te agradezco el que hayas venido acá. Muchísimas gracias. Yo sí quisiera agregar a ese prontuario que has mencionado de mi persona, que yo también soy profesor universitario. Qué soy bueno, profesor universitario en mi alma mater, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y desde hace 5 años en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde además soy presidente del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería. Creo que en un ambiente cultural como es la UCIL debemos mencionar esas partes. Importante, muy importante. Se dice que eres uno de los hombres más poderosos del Perú o de los más ricos. ¿Este título te acomoda o cuál es el título que tú describirías de Roque Benavides? Siempre he repetido, soy un pata más. Ya. No hay más. Nada más. No hay más, no hay más. Eres un pata más. La percepción puede ser de esa manera y la gente tiende a estereotipar a las personas. Sí. Pero la verdad es que yo soy un peruano nacido en el Perú, que he vivido toda mi vida en el Perú y espero morir en el Perú. Creo que hemos contribuido a que haya más bienestar. Creo que es fundamental recordar que he trabajado por más de 45 años en Compañía de Minas Buenaventura, una empresa fundada por mi padre, don Alberto Benavides La Quintana, que estamos cumpliendo 72 años de fundación. Wow. Somos la primera empresa minera latinoamericana en haberse inscrito en la Bolsa de Nueva York hace más de 25 años, donde trabajan más de 15.000 peruanos en 8 regiones del Perú. Yo me siento muy, muy orgulloso de eso y quién sabe, producto de ese trabajo es que me ponen este mote de poderoso, ¿no? y de rico y qué sé yo. Claro, pero no es así como lo señalas. Ser un país minero, todos diríamos que ser un país minero es una bendición, ¿no? Sin embargo, hablando de la percepción que acabas de comentar con respecto a esta percepción, también la percepción de la minería no es tan buena y porque seguramente han habido una serie de elementos que lo han hecho así. Nadie en un país como Arabia estaría avergonzado de tener petróleo, pero acá parece como que la minería es algo dañino para el país. Y nadie en Canadá se siente avergonzado, y nadie en Australia se siente avergonzado de tener a su industria minera. Yo creo que en el Perú tenemos pues un complejo, creo yo. Pero por otro lado también. Y entonces creo que ahí hay una responsabilidad de parte del Estado de enfrentar el tema de la informalidad. Ojo, que eso no es solamente la industria minera. En el Perú, el 70% de la economía peruana es informal. La minería no se escapa de eso. Y mucha gente dice, es la forma de recursearse de la gente más humilde. Pero no. Yo creo que tenemos que tender a que nuestra economía sea mucho más formal. Comparémonos una vez más con Chile. Chile tiene 40% de informalidad, pero a llegar a 70 es pues mucho. Y entonces creo yo
que la imagen de la industria minera se ve deteriorada por esa minería informal, esa minería ilegal. Nosotros creemos pues en el ESG, ambiental, social y gobernanza, que tenemos que aplicar todas las empresas de primer mundo. Y los que estamos listados en una bolsa como la Bolsa de Nueva York, somos empresas de primer mundo y aplicamos los más altos estándares. Ahora, ¿cómo hacemos para mejorar esa imagen? Bueno, este programa me permite también poder hablar. Y eso es lo que yo a veces critico a mis colegas empresarios, que no salen a hablar, porque tenemos mucho que defender, tenemos mucho que resaltar las cosas buenas que hacemos. Que es lo que hablábamos detrás de cámara, ¿no? Que definitivamente este tema del perfil bajo le ha hecho mucho daño al empresariado, que se le estigmatiza como algo malo cuando es totalmente lo contrario. Hablabas del tema de la minería informal, que lo vamos a tocar, y vamos a tocar el reinfo, y vamos a tocar lo que eso significa. Pero hay un lema que creo que tiene Buenaventura, donde dice agua primero, minería después. Agua primero, mina después. Mina después. Eso me sorprendió, porque siempre hay esta dicotomía de agua sí, mina no, que me parece una tontera. Pero cuéntanos un poco ese lema. Es evidente que hay clichés, que hay gente que pone. El señor Santos, que está purgando prisión, que fue gobernador de Cajamarca, dijo agua primero, agua sí, mina agua no. Sí, mina no. Agricultura sí, minería no. Y el señor Humala, no nos olvidemos, que también utilizó ese lema en la campaña en el 2011 y después, por supuesto, retrucó y dijo Conga sí va, y no logró nada. Claro. La política pues es muy curiosa en muchos sentidos. Y entonces nosotros tenemos la obligación también de aplicar motes que sean constructivos. Y entonces nosotros en Buenaventura arrancamos cualquier proyecto. Agua primero, mina después. No es dicotomía. Las dos cosas se pueden hacer. La agricultura puede vivir con la minería, convivir con la minería. ¿Por qué no? Es decir, el hombre ha llegado a la luna y no podemos hacer convivir una actividad económica como la agricultura, que es una maravilla, la agroindustria ni que se diga. ¿Y la minería? Claro que sí, siempre y cuando hagamos las cosas bien. Además, a veces se piensa que el recurso hídrico en minería es en volúmenes gigantescos, y eso es falso, porque tú en otras oportunidades has comentado lo poco que la minería genera en recurso hídrico, y además las represas que han hecho, la recirculación del agua, ¿no? Todo este tema. Mi formación es de ingeniero. Exacto. Yo hablo con cifras. Exacto. No puedo hablar en genérico. Lo cierto es que en el Perú, del 100% de las aguas de lluvia, 98% se van hacia el Amazonas, hacia la cuenca del Atlántico. 2% viene hacia la cuenca del Pacífico. Pero los ríos de la cuenca del Pacífico, el 85% del agua llega al mar. No se utiliza sino el 15% de lo que discurre por los ríos de la costa. Y lo lógico ahí, en vez de decir no toquen mi agua, claro, es construir reservorios. Por ejemplo, y yo no tengo nada que hacer con Sao en Perú, el caso de Tía María es un caso típico. La cuenca, porque hay que hablar del concepto de cuenca, la cuenca del río Tambo tiene el 85% del agua de lluvia de todos los años que se va al mar. Hay el proyecto de construcción del reservorio de Paltiture, que daría mucho más agua a todos los agricultores del Valle del Tambo, y un poquito de esa agua se utilizaría para el proyecto Tía María. Eso no tiene más sentido que gastar un montón de plata en desalinizar agua, traerla de 50 kilómetros de distancia, elevarla a 1000 metros para usar un poquito de agua. No beneficia en nada a los agricultores de la zona. Ahora, Roque, esto que acabas de decir también me hace pensar que estamos bastante mal en comunicación. Pero por supuesto. Porque definitivamente esta gente no tiene estos datos, y el pueblo no tiene esta comunicación hecha casi como diría, ya que has hablado de Arequipa, voy a hablar de un arequipeño que creó el libro Coquito, casi como Coquito,
¿no? Que definitivamente le pongas, mira, esto es así, 1, 2, 3, 4, y se deja llevar por estos dirigentes que le meten en la cabeza y generan estos problemas. Pero es que, ¿no? es así. El tema es comunicacional. Nosotros tenemos que entender que la minería en su conjunto consume 1% del agua de lluvia. 1%. La mayoría es hacia el Atlántico, porque no es que sumen las cifras una con otra, ¿no? Si del 100% del agua de lluvia, 1% consume la industria minera. La agricultura consume algo así como el 15% del agua de lluvia de nuestro país. Importante estas cifras. Me gustaría hablar de los 61 proyectos de cobre que de alguna manera todavía están por sacar, y la importancia del cobre en el Perú, siendo el segundo país más importante de cobre del mundo. Pero tenemos que ir a una pausa comercial y retornamos. Realmente una gran entrevista. Y por eso el próximo programa tendremos la segunda parte de esta grata conversación con Roque Benavides, en donde también hablamos de la comunicación y otros temas del sector.